la grabación. No sé si ya empezó, no veo si da alguna especie de señal o alerta de que ya se está grabando. Ahí está, ahí se inició la grabación. Entonces, con esto sí se puede dar por comenzado el taller. Le cedo la palabra al magíster Giordanino. Adelante. Gracias. Bueno, con profesor es suficiente. Profe Edu. Bueno, yo estoy contento de estar otra vez con ustedes, colegas de la Universidad Nacional de La Matanza. Este año también los visité un poco. El año pasado también compartimos. Y bueno, yo también doy clase en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, así que mientras no tengan el micrófono con ruidos raros o como yo que por ahí va a participar el perro del vecino, que no lo puedo silenciar de ninguna manera, no se hagan problema, hablan directamente, no hay problema por eso. Bueno, la idea de este curso que me solicitaron es introducirlos, presentarles la base Scopus. Para eso, antes de empezar con la presentación, les hago una definición breve de que se trata de una base de datos bibliográfica, ¿sí? Es una base de datos referencial, donde mayormente encontramos referencias de artículos de revistas, de libros, de actas de congreso. Es decir, que tiene resúmenes y citas de toda información académica, científica. Como ustedes saben, la información científica es revisada por pares, evaluada, revisada y aceptada por pares, como ocurre en todas las revistas, los llamados journals o congresos, a donde presentamos trabajos, que hay comités evaluadores que los aprueban y casi todo, la edición científica se mueve de esta manera. En algunos casos, esta base de datos también nos da acceso al texto completo de los artículos. Bueno, también les quiero comentar que hay otras bases parecidas a Scopus por su tipología, por si ustedes después quieren investigar o ampliar un poco más la información. Scopus es una base de datos de Elsevier. Elsevier es una de las grandes 6 editoriales multinacionales académicas. La otra, por ejemplo, es Clarivate, que es una empresa que produce la base llamada Web of Science. Bueno, y después tienen una base también que es de consulta abierta, gratuita, que es Google Scholar. La ventaja de Google Scholar es que tiene una facilidad de acceso y que también recopila muchísima información casi al mismo nivel que Web of Science o Scopus. La diferencia cuál es, que Web of Science y Scopus son bases que hay que estar suscripto. Se paga una suscripción anual. En este caso, para Argentina, la base Scopus es suscripta por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces, muchas universidades e institutos de investigación, como la UNLAN, pueden acceder a Scopus por la biblioteca electrónica del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿sí? Bueno, la peculiaridad es que en Argentina, por ejemplo, no hay acceso a Web of Science, ¿sí? Hasta donde yo sé, nadie está suscrito a Web of Science. Bueno, dicho esto, podemos pasar. Yo voy a desactivar mi cámara, total. Me interesa más que vean la presentación. A la presentación. Yo preparé, en este caso, para el día de hoy, una descripción de la base Scopus, ¿sí? Es decir, como se trata de una base bastante grande, hoy vamos a ver una descripción y en el encuentro del miércoles próximo vamos a ver
una interactividad con alguna sesión de búsquedas y ya de ejemplos concretos. Pero ahora vamos a ver todo lo que es la base. O sea, ¿qué es la base Scopus? ¿Cómo está estructurada? ¿Quiénes usan mayormente la base? ¿Qué contenidos incluye? Las funciones de Scopus, cómo es la interfaz de búsqueda, las funciones básicas y eso. Bueno, como habíamos dicho en la introducción, Scopus es una base de datos de resúmenes y de literatura científica. Pero, si bien la podemos usar para hacer búsquedas para nuestras investigaciones, también tiene otras funciones que permiten, por ejemplo, ver cuál es el autor más productivo en una disciplina, ver también qué institución es la que tiene más publicaciones sobre un tema determinado. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque si bien mayoritariamente la usamos para, por ejemplo, bueno, como dijimos en el título del curso, la revisión sistemática, es decir, la búsqueda sistemática de un tema específico, esta base también sirve para lo que se llama bibliometría, es decir, el análisis de la producción científica. Ustedes escucharán de los famosos rankings, por ejemplo, cuando determinada universidad aparece en tal posición del ranking. Bueno, no voy a opinar si eso está bien o mal, pero se hace a partir de determinados indicadores. Y las consultoras que elaboran estos rankings, por ejemplo, consultan las bases de datos como Web of Science y Scopus para determinar, por ejemplo, la cantidad de publicaciones de una institución. Entonces nosotros, por ejemplo, podemos buscar en Scopus publicaciones de Argentina y ver cuáles son las instituciones que más publican. Que bueno, casi siempre entre las 4 o 5 primeras están CONICET, UBA, bueno, y así sucesivamente. Eso también hacen quienes hacen los rankings de las universidades. La base del núcleo de la estructura de Scopus es la relación entre los registros de, por ejemplo, artículos de revistas, los perfiles de los investigadores y la filiación o afiliación, ¿sí? ¿Qué es la filiación? La filiación es la institución a la cual pertenezco y que suele figurar en las publicaciones de los investigadores, ya que esto también determina la posición de esa institución con respecto a determinados temas. En algunos casos, un investigador puede tener una afiliación múltiple, es decir, por ejemplo, puede pertenecer a la Universidad de La Matanza, pero también al CONICET o a otra institución con la que estén trabajando. De esta manera es posible después hacer búsquedas por distintas alternativas. Bueno, ¿quiénes usan Scopus? Casi todas, la mayoría de las organizaciones académicas, incluyendo más de 150 órganos que dan financiación para la ciencia, usan esta base de datos. Y si se fijan, bueno, allí abajo del planiferio, digamos,
en el caso de Argentina, la base Scopus está suscripta por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y así sucesivamente en los distintos países, las principales universidades o los institutos principales relacionados con la ciencia y la tecnología también usan Scopus. Vamos a ver un poco cuál es el contenido de Scopus. Bueno, cuando nos dicen, y voy a buscar en la base de datos, ¿sí? Pero ¿qué es la base de datos? ¿Qué contiene la base de datos? Lo importante de la base de datos es toda la información que analiza y cómo se interrelaciona. Entonces, en Scopus, por su estructura, vamos a poder realizar búsquedas de información que por ahí en otras bases de datos no se puede hacer. Y esto es así porque contiene información que proviene, por ejemplo, de más de 7.000 editores, ¿sí? Entonces, dentro de la base de datos hay 82 millones de registros, entre los cuales se levanta información de más de 25.000 revistas, ¿sí? Se levanta información de más de 234.000 libros, es decir que el libro entero, cada capítulo del libro, ¿sí? Está analizado y está contenido en registros de la base Scopus. Tiene 80.000 perfiles de investigadores, de instituciones, porque ahí ven que hay un círculo que dice 80.000 affiliation profiles. Disculpen que quedó en inglés, pero bueno, era una imagen y ya ponerse a traducir esto era bastante tiempo y es más sencillo verlo así directamente. Entonces decíamos, tiene 80.000 registros de instituciones que publican y tiene 17 millones de perfiles de autores. Ahora, cuando hacen el análisis de la información, supónganse que hay un paper que está en Scopus y ese paper menciona o cita 25 referencias bibliográficas. Cada una de esas referencias también es un registro de Scopus. Entonces, ustedes van a tener que tiene, bueno, casi 2 billones de referencias que vienen desde 1970, ¿sí? Bueno, y me podrían preguntar, ¿cómo? ¿Y no tiene referencias más antiguas? Sí, probablemente. Lo que tenemos que acordarnos es que muchas de las bases de datos de análisis de la literatura científica comienzan en 1970, que es cuando comienzan los grandes sistemas informáticos. Nos pusieron un poco de musiquita. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Hasta acá cómo vamos? Bien, todo ok. Bien, bien, claro. Bueno, preguntan directamente, porque por ahí yo estoy mirando la diapositiva y digo, la presentación, la filmina y... Bueno, vamos a ver qué tipos de fuentes analiza Scopus. Scopus analiza para la base la información que está contenida en revistas académicas, journals, en actas de congresos, ahí dice conferencias, y en libros, ¿sí? Siempre libros
académicos, libros publicados por instituciones de investigación o por universidades, y lo mismo conferencias y revistas. Las revistas cubren todas las disciplinas, pero se critica muchas veces a las bases como Scopus o Web of Science, que tienen mayor cantidad de publicaciones de las llamadas ciencias duras, ¿sí? Y también, entre otras críticas, que por ahí ustedes pueden escuchar por ahí, de que la mayor parte de el sesgo está orientado a lo anglosajón. Pero bueno, también debemos recordar que hace mucho que uno de los principales idiomas o lenguas en la ciencia es el inglés, porque la mayor parte de las bases de datos, la mayoría de las bases de datos, indexa en inglés. Y de esta manera podemos conocer información que proviene de países con distintos alfabetos o distintos idiomas. Es decir, gracias a una lengua que hace de mediadora, como es el inglés, podemos ver información de revistas de Asia, de Japón, China, Rusia, que nos sería más difícil de otra manera. En lo que hace a las conferencias o actas de congresos, también se recopila información de estas fuentes, ¿sí? Ahí en la imagen hay una aclaración que dice que, bueno, la mayor parte de las conferencias que se analizan son de ingeniería, de informática. Y en cuanto a los libros, también se analiza la información procedente de los libros, libros académicos que por lo general pueden ser específicos de un tema o cada capítulo tocar distintos temas. Entonces cada capítulo corresponde a un registro. También ocurre acá una peculiaridad que ciencias sociales, humanidades, tiende a publicar más en el formato libro. Por eso también está esa diferencia en todo lo que es la proporción de publicación de las ciencias exactas, digamos, en revistas, que también tiene que ver con un tema de la velocidad y la prontitud que tiene que estar la información disponible. Así que la información que está en Scopus, que se actualiza diariamente, este cuadro acá nos muestra un poco de detalle para que ustedes vean la cantidad de información que analizan. Las fuentes provienen de distintos idiomas. También a veces se incluyen artículos en prensa. ¿Esto qué quiere decir? Hoy en día muchas veces podemos leer un paper antes de que esté, digamos, supongamos que una revista tiene 4 números por año. Antes de que aparezca el volumen supongamos, noviembre o diciembre, nosotros podemos ya leer el artículo y esa información también ya está circulando y es importante que podamos leerla. Sobre todo lo que es medicina, salud, que ya se acepta publicar el artículo hace mucho tiempo. Esto fue un cambio debido a Internet, también posibilitado por las revistas, que ya son la mayoría digitales, quedan muy pocas revistas en papel.
Y entonces este cuadro más o menos nos muestra en números la cantidad de publicaciones que analizan continuamente. Y a su vez, esta otra torta o pizza nos muestra la cantidad de publicaciones pertenecientes a editores académicos, que como ocurre en otras áreas de la industria editorial, hay un pequeño porcentaje que domina la mayor cantidad de publicaciones. O sea que eso se repite también acá en este cuadro, ya que los 7 primeros son los principales editores, a veces también llamados Big Six. Entonces, se fijan, están de acuerdo a la cantidad de información que hay en Scopus de cada uno de ellos. Tenemos a Elsevier, Springer Nature, Wiley, Taylor and Francis, Sage, Wolters Kluwer, Emerald. Bueno, y después viene Oxford University Press, Cambridge University Press, el IEEE, por ejemplo. Bueno, ¿para qué nos puede servir Scopus? Nos puede servir para la mayoría de las tareas relacionadas con la investigación. Supongamos que tenemos que investigar un tema determinado con las búsquedas de Scopus, vamos a poder tener un panorama, ¿sí?, de donde se trabaja el tema que nos interesa. También vamos a poder ver quiénes son los autores y las instituciones que más trabajan en ciertos temas. Vamos a poder identificar las revistas más importantes de la disciplina, ver cuáles son las tendencias en investigación. Y en el caso de investigadores de primera línea, bueno, también Scopus, es importante estar en Scopus. Acá también hay una batalla, digamos, porque cuando una revista está incluida en Scopus, eso se considera un éxito, ya que la información que publica tiene una llegada a un público más amplio. Pero también estas bases son muy exigentes con los criterios de calidad para las publicaciones que incluyen. Bueno, veamos cómo es la interfaz de búsqueda. La interfaz de búsqueda también es bastante sencilla y nos permite filtrar los lugares donde vamos a buscar. Por ejemplo, si queremos buscar un tema, a veces cuando buscamos en el título de los artículos es una cosa, y a veces cuando buscamos en los resúmenes tenemos distintos resultados. Y a veces, como ocurre con otras grandes bases de datos, tenemos tantos resultados que es necesario filtrar. Muchas veces para ver lo último que se publicó o para recortar algún periodo, o también podemos indicar solo quiero ver artículos de revistas o solo quiero ver trabajos de congresos, porque ahí está la investigación en curso, digamos. Todo eso podemos hacerlo con la interfaz. También
Scopus nos permite buscar por fuentes. Y en este caso, lo que decíamos de las revistas, nosotros podemos ver cuál es, hay una unidad de impacto llamada Site Score, que también es una especie de factor de impacto, ¿no? Es decir, de una revista determinada que ellos tienen cargados la información de 3 años, por ejemplo, se producen unos cálculos que determinan cuál es el puntaje, digamos, en impacto de las publicaciones de esta revista, y eso se ve, por ejemplo, ahí en la tabla donde han puesto de ejemplo la revista Lancet. Bueno, es una de las revistas más importantes de medicina y que ahora se han hecho todas más famosas por, bueno, gracias a la pandemia del COVID. No sé a ustedes qué les parece, pero yo jamás había visto en los noticieros hablar de que cómo se publican los artículos o de que los pares tienen que evaluar los artículos. Todo lo que es el tema de la pandemia popularizó mucho lo que es el tema de la publicación científica, porque los periodistas por ahí un poco quizá desprolijo, pero bueno, le explicaban a la población cómo era el funcionamiento de las revistas científicas. Y eso me pareció algo notorio. También hemos visto surgir los problemas, ¿no? Los problemas que hay cuando se publican artículos con, bueno, investigaciones medio apresuradas o erróneas. Hemos visto retractaciones justamente, es decir, publicar que se deja atrás algún informe, incluso en la misma revista Lancet, que siempre eran los pilares de la rigurosidad y son conocidas como ejemplo de lo que es la investigación científica y bueno, toda esta temática del COVID ha puesto en el escenario, en el tapete, muchas cuestiones, porque también hoy en día se discuten si la evaluación que realizan los pares antes de publicar un artículo, hoy en día la tendencia es a que sea abierta, porque antes, bueno, como ustedes saben, en muchos casos los referatos son anónimos. Pero dependiendo las disciplinas, todos estos temas están en discusión hoy en día. Y otro tema también que es importante es el del acceso abierto, ¿sí? Entonces hay una especie de batalla entre todo lo que es el acceso abierto, la información que está disponible, y las bases justamente como Scopus a las que uno tiene que suscribirse. Entonces hay un gran sector de la comunidad científica que esto lo considera una barrera al conocimiento. Y por eso también hay muchas otras bases que hoy en día hay muchas bases disponibles para consultar este tipo de información. Entonces, bueno, si bien este curso es fundamentado y centrado en Scopus, tenemos que acordarnos que es muy raro que hagamos un estado del arte o que recopilemos todos los antecedentes de nuestro tema de investigación consultando una sola base. Siempre vamos a tener que consultar varias bases de datos para recopilar y ordenar la información. Bueno, ¿cuáles son las funciones básicas de Scopus? Bueno, algunas imágenes, algunas pantallas, después las vamos a pasar porque
por ejemplo, yo puedo crearme un perfil en Scopus y de esta manera me puedo guardar las búsquedas, los resultados de las búsquedas, puedo crearme bibliografías. El tema es que, esto también es importante que lo mencionemos, en la situación actual, digamos, ustedes podrían consultar Scopus en el campus de la universidad. Porque hasta donde yo sé, no pueden consultarlo desde otros lugares, no tienen acceso remoto. Pero sería posible que si ustedes van al campus, se registran en Scopus, tendría que ver si después pueden hacer búsquedas desde afuera del campus, ¿sí? Porque eso es una limitante para el uso de la base de datos. Pero bueno, eso lo dejamos anotado ahí para investigarlo. Por la pandemia lo habían autorizado, ¿eh? No sé ahora si seguimos, Eduardo, con esta posibilidad. Habla Gabriela Lurto, que Daniela nos había dicho, la Sí, bibliotecóloga. sí. Pero Yo lo el año puede... pasado lo pude usar, pues me pude crear la cuenta con la cuenta de UNLAM y pude buscar artículos en Scopus Eso te iba a con... decir, con la cuenta Sí, de UNLAM era probable. sí, Sí. yo lo pude hacer. Y sin cuenta también podés entrar, pero por ahí no te guarda, como dice el profesor, las búsquedas. No sé si seguimos todavía con esta posibilidad porque ahora esta última semana no entré, obviamente. No sé ahora cómo estaremos, pero por ahí podemos seguir. Claro, yo te hablo de un par de meses atrás, sí. Bueno, eso lo podemos dejar como tarea para el próximo encuentro, porque es importante que todos puedan tener la forma más fácil de acceder a la base. Pero bueno, ahí voy a necesitar la ayuda de alguno de ustedes que pueda hacer las pruebas. En el caso mío, yo soy director de servicios de información de la UBA, entonces, bueno, también me encargo de la relación de la UBA con el ministerio y también me encargo de la compra de bases para la UBA. Entonces, bueno, por ejemplo, de Scopus yo tengo como 3 cuentas y así con muchas otras bases de datos. Entonces, cuando hay que hacer pruebas puntuales, necesito que lo haga un tercero porque si no, es una galleta. Pero bien, entonces, esto, tener una cuenta en Scopus, el detalle más importante, acá están para todo lo que nos sirve, es que primero, si soy investigador y publico en revistas internacionales, bueno, esto también me puede servir para armar más fácil la parte de publicaciones de mi currículum. También me puedo crear alertas, es decir, esto lo tienen otras bases de datos también, ¿no? Pero me puedo crear alertas sobre un tema y entonces voy a recibir un mensaje cada vez que se publique algo de ese tema. Y lo importante, si alguien después va a hacer la prueba, que vaya al campus de la UNLAM, es que el perfil hay que hacerlo con el correo institucional, ¿sí? Eso es lo más importante que tienen que acordarse. Y bueno, y después tienen que completar ahí unos pequeños datos como en todos los registros de cuentas de usuario en otras plataformas. Cuando después tengan que ingresar, bueno, la primera vez, solo la primera vez van a tener un enlace y ya ahí ya van a entrar
Entonces, si se trata de un autor, sí. No, yo recién estaba probando, mientras usted hablaba, sí. ingresé recién con mi cuenta de alumno de UNLAM, porque lo tenía acá en esta máquina configurado, y pude entrar. Ah, bárbaro. Así que está abierto con la cuenta de alumno, por lo menos se puede. Sí, sí, es un email. Por eso. Por lo general, nosotros decimos email, pero en la institución Claro. tenemos un usuario que nos sirve para varias cosas. Para email, bueno, también puede ser para... Por lo general lo relacionamos con el email, pero nos sirve también para otras cosas. Bueno, genial. En el caso, supongamos que ahí hay un ejemplo de una investigadora que tiene registros con publicaciones. Entonces se puede bajar ese listado en distintos formatos para acomodarlo después en el currículum. Bueno, después vamos a hacer algún ejemplo con el usuario para ver bien para qué sirve. Ahora me gustaría que volviéramos a las distintas opciones de búsqueda que tenemos. Por lo general, la más popular hay 4 opciones, ¿sí? La de documentos, de autor, filiación y avanzada. Por lo general, la más usada y más famosa, podríamos decir, es la búsqueda de documentos. Pero también podemos buscar por autor. Muchas veces las universidades, cuando necesitan información sobre algún investigador, bueno, buscan en Scopus, por ejemplo, todas las publicaciones de un autor determinado. Porque, no sé, le van a hacer un reconocimiento o porque le van a otorgar la dirección de un proyecto de investigación o porque está candidateado para el Nobel. Bueno, y de hecho estas bases de datos contienen mucha información de futuros premios Nobel. Bueno, y después otra búsqueda también que es importante es la de filiación. Entonces, podemos buscar nosotros, por ejemplo, Universidad de La Matanza y ver qué publicaciones hay en Scopus de la Universidad de La Matanza. Y la última opción importante de búsqueda es la de búsqueda avanzada, ¿sí? Que esta nos permite ya búsquedas más complejas cuando necesitamos cosas más específicas. Bueno, veamos cada una de ellas. Ahora estamos viendo un panorama general de todo lo que es la base Scopus. Después nos vamos a concentrar en hacer alguna de estas prácticas, distintas posibilidades. Pero bueno, primero me gustaría que vean todo lo que se puede hacer para que tengan un panorama amplio y después cada uno de acuerdo a sus objetivos o a sus necesidades usará distintas herramientas que tiene Scopus. Para lo que es la revisión sistemática, seguramente que lo que más se usa es la búsqueda de documentos. O sea, vamos a buscar en los artículos de revistas, trabajos de congresos, capítulos de libros. Y vamos a obtener resultados que los podemos guardar y después podemos trabajar sobre esos resultados, viendo distintos ítems. Por ejemplo, los resultados me pueden permitir analizar y ver quién es el que más trabaja en un tema determinado. Después los resultados los puedo exportar, se los puedo mandar a alguien.
o puedo generar una bibliografía. También los puedo descargar en formato Excel y de esta manera los puedo analizar, ordenar de distintas maneras para todo lo que tiene relación con la revisión de la literatura científica, ¿sí? Entonces, en el formulario de búsqueda podemos ingresar los términos, podemos marcarle dónde queremos buscar, si queremos que busque en los títulos o si queremos que busque en las palabras clave. A veces hay diferencias, sobre todo porque depende, si no tenemos bien determinada la palabra de lo que vamos a buscar, a veces nos aparecen resultados que no son pertinentes para nosotros. Por eso hablamos de la revisión sistemática. Cuando voy a hacer una búsqueda de literatura académica y científica, es sistemática porque previamente tuvimos que determinar bien cuál es nuestro tema o incluso el nombre técnico de nuestro tema, la palabra clave o el descriptor que lo representa y también ese tema, como se dice en inglés. Y otra posibilidad que hay que tener en cuenta es la posibilidad de filtrar por periodos temporales. A veces sabemos que cierto tema nos interesa en un periodo determinado y de esta manera es importante poder filtrar con esa posibilidad. Y en los casos que nos aparece mucha información, ¿no? Tenemos también un menú donde podemos elegir distintas opciones. Por ejemplo, en algún idioma, que los artículos sean de un área específica, porque hay clasificaciones de todo lo que está publicado. Entonces, de esta manera podemos ir filtrando para detectar la información que necesitamos. Y cuando hacemos una búsqueda muy amplia, por ejemplo, como la que está acá en la imagen, que tenemos más de 400.000 resultados, es realmente complicado analizar toda esta cantidad de información, aunque tratemos de bajarnos el listado, es un trabajo muy engorroso. Entonces, Scopus, por ejemplo, tiene una herramienta que se llama analizar los resultados de la búsqueda. Entonces, fíjense que de esos 400.000, cuando cliqueamos en la herramienta que aparece junto en la cabecera, digamos, de los resultados de la búsqueda, nos hace un análisis de distintos puntos de vista. Nosotros podemos ver de todos esos resultados en forma de listas, los autores, las instituciones o los documentos por área temática. Entonces, supongamos que en este caso es pertinente para nosotros seleccionar de todos esos resultados los documentos que están presentados desde el punto de vista de la ingeniería. Entonces, podemos ir cliqueando las distintas partes de estos análisis para ir navegando de otra manera. Esto después lo vamos a hacer con algún ejemplo. ¿Qué otras funciones tiene Scopus?
Bueno, puedo guardar los resultados de la búsqueda en una carpeta. También puedo elegir algunos resultados que me parecieron importantes y dejarlos en una lista aparte. Y también puedo ordenar los resultados por año, por ejemplo, por fecha. Esto también es muy importante para la revisión sistemática porque a veces necesitamos determinar quién fue el primero que trabajó un tema determinado o que presentó un concepto. Entonces, esto también es una herramienta importante. También, cuando usamos mucho la base, podemos usar la función llamada lista y ir guardándola en nuestra carpeta para temas específicos que tengamos que investigar. Esto, por ejemplo, en el caso de los bibliotecarios es muy importante porque muchas veces tenemos pedidos de distintas personas y la lista nos ayuda para separar, digamos, los conjuntos de búsquedas que hicimos. Otra utilidad, otra función interesante es exportar algunos de los resultados marcados. Podemos exportarlos en formato Excel o en formato que pueden recuperar los gestores de referencias. Y entonces podemos exportar así la información que nos sirve para citar los trabajos que vamos a referenciar o estudiar en nuestra investigación. Bueno, después otras funciones básicas nos permiten imprimir, enviarle por email a otro colega los resultados o generar una bibliografía. Para eso tiene este menú a la derecha que después despliega estas opciones para, por ejemplo, enviar una lista de resultados a algún colega. Y si fuera que voy a generar una bibliografía, puedo elegir entre los principales formatos que existen, como, bueno, Harvard, APA, Vancouver. Muchas veces también necesitamos, obviamente, los textos de las publicaciones. Entonces, podemos controlar con la lista todos los documentos que nos fuimos bajando. Y si tuviéramos determinado conjunto de registros que nos interesa ver las referencias, analizar esas referencias para ver, por ejemplo, quién es el autor más citado, podemos generar también con unas opciones que tiene Scopus, podemos ver, por ejemplo, un trabajo determinado, ver quién lo cita. Y de esta manera también es una manera que se puede estudiar el impacto de algún investigador de una institución. Bueno, esto ya es para los administradores, digamos, de los administradores científicos o quienes trabajan en la definición de políticas de ciencia y técnica, utilizan mucho Scopus porque sirve para ver quiénes son los equipos de investigación más productivos o los temas, las tendencias en investigación en temas determinados. Entonces tiene distintas posibilidades de uso.
Y básicamente nos permite hacer una especie de bibliometría básica, ya que, por ejemplo, puedo recuperar todos los artículos que publicó una revista en un año determinado. Por lo general, algunas revistas que se dedican a temas puntuales, a veces nos sirve analizarla para ver cuáles fueron los temas que más se estudiaron, ver las tendencias, saber quiénes fueron, cuál fue el trabajo más citado de esa revista. En este caso, supongamos que hemos elegido algunos artículos que son los más importantes para nuestro tema. Si nosotros tuviéramos el texto completo de esos artículos, tendríamos que ir a la bibliografía y ver a quienes citaron. En forma manual sería un trabajo bastante engorroso. Pero con Scopus nosotros podemos marcar, por ejemplo, 10 trabajos y hay una opción que nos permite ver las referencias de todos esos trabajos. Así como también podemos ver quiénes citaron a esos trabajos. Es decir, que nos permite ver el impacto y los autores más citados de un conjunto de artículos determinados. ¿Cómo vamos hasta acá? Ya estamos para la pausa del mate. ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿O seguimos? Todo muy bien hasta ahora, muy claro, gracias. Sí. Sí, estamos anotando y viendo. Después, cuando la clase que viene, seguro vamos a hacer algo de práctica y ahí vendrán más preguntas. Bueno, no, sí. Ahora, a ver, vamos a ver todo lo que viene, porque tampoco los quiero abrumar. Lo que pasa que tiene tantas cosas que es bueno saber todo lo que se puede hacer con Scopus para después uno elegir, porque como cualquier otra herramienta, por ejemplo, con el Word, que, bueno, tiene un montón de cosas y a veces hay cosas que uno no utiliza en la generalidad. Depende la circunstancia de cada uno. Bueno, a veces hay cosas que las dejamos hacer y se las damos a otro que las haga porque, no sé, maneja el Word mejor que nosotros y para qué nos vamos a estar rompiendo la cabeza editando y tocando la tabulación y que se me rompe todo, en fin. Pero la idea es que viendo todas las posibilidades que nos da, ustedes se hagan una idea general más allá de lo que veamos después en alguna navegación o en ejemplos, ¿sí? Profesor, una pregunta. Cuando yo Sí. busco un texto, una palabra clave o algo, ¿lo pongo en inglés o en castellano? Porque a mí me pasó que, por ejemplo, yo lo ponía en castellano y me traía una cantidad de resultados, pero si lo ponía en inglés me traía mucho más. Claro. En ese caso, ¿qué conviene hacer? Sí, siempre buscar en inglés, ¿sí? O pasa lo mismo que en Google o en cualquier otra base de datos. Si yo pongo en español, voy a recuperar de lo que esté publicado en español, ¿sí? Hoy en día tenemos traductores y cosas que nos permiten, digamos, tener un acercamiento a idiomas que no manejamos. Entonces, todas las bases de datos o todas las revistas, supongamos, revistas de distintas partes del mundo, no importa cuál sea el idioma, siempre piden, bueno, cuando ustedes envían un paper, que el paper tenga el título, bueno, título, resumen y descriptores en el idioma local y en inglés.
Esto es así porque la mayoría de las bases de datos indizan, es decir, analizan, extraen toda la información en inglés. Entonces, siempre, por ejemplo, las revistas del Mercosur suelen pedir 3 idiomas, porque tenemos el hermano Brasil en Iberoamérica. Entonces, las revistas, por lo general, del área del Mercosur, se piden, cuando uno envía un paper, el título, el abstract y las keywords en español, portugués e inglés. Si no fuera así, nosotros no tendríamos acceso a información en otros idiomas, porque no sabríamos lo que se publicó en italiano, o en África, o en Tailandia, o en China, o en Rusia, de un tema determinado. Entonces, yo no digo que esté bien o no, porque también hay muchas discusiones, pero el inglés es lo que era el latín en el siglo XVI, digamos. Es el idioma de comunicación de la ciencia. Ustedes acuérdense que en Europa, por ejemplo, las tesis se publicaban en latín y entonces no importaba si eras italiano, alemán o inglés, todos publicaban en latín. De todas maneras, hoy en día, en algunos campos, China ha superado a Estados Unidos en la cantidad de artículos publicados. Entonces, no sé si en el futuro vamos a estar hablando en chino, eso lo hablé en otra conferencia, pero mostré unas imágenes que realmente eran impactantes, ver que Estados Unidos es superado, por ejemplo, en patentes de tecnología, ingeniería, inteligencia artificial y muchas áreas así por China. Pero bueno, no me quiero ponerme a hablar de temas que nos llevarían por otros caminos. A ver cuánto nos falta de diapositivas. Estamos viendo las diferentes opciones de búsqueda. Bueno. Y nos falta un poquito más. Sí. Bueno. Entonces seguimos. Estábamos con las fuentes, ¿verdad? Entre los asistentes hay alguien de las revistas. La otra vez habíamos hecho un taller que era para quienes estaban con las revistas. No sé si hoy nos acompaña alguien de esa Entiendo área. que no, Eduardo, no, por lo menos por lo que yo pude ver, por ahí estoy equivocado, pero creo que de las revistas de investigación de la universidad no hay nadie conectado. Bueno, Em, mm, la mayoría Hola son David, docentes investigadores. Elisa Sí. Basanta soy por Rince. Ay, Elisa, claro, es verdad. bueno, Ya, me estaba olvidando. Sí, sí. bien. Bueno, entonces lo voy a hacer igual como si fuera desde el punto de vista de un investigador. Pero lógicamente, cuando editamos una revista, nos interesa por ahí usar Scopus para ver, bueno, lógicamente que si nuestra revista está en Scopus, somos Gardel y Lepera, pero también tenemos que mantenernos en Scopus. O sea, no es como el éxito. Una cosa es alcanzarlo y otra mantenerse. Pero en fin, supongamos que nuestra revista está en Scopus. También nos interesa ver quiénes son nuestros competidores, digamos, o nuestros colegas que también publican en los temas que trabaja nuestra revista.
En este caso también Scopus tiene bastantes funciones que nos permiten hacer análisis de revistas. Y quizá nos puede servir para elegir una revista donde enviar a publicar mi artículo, siempre dependiendo de la disciplina en la que me mueva. Bueno, acá en el ejemplo, esto está en sources, fuentes. Entonces, las fuentes nosotros las podemos navegar por distintas formas. Podemos buscar por título o podemos navegar por país, por tema. En este caso, en el ejemplo, buscaron Lancet. Y Lancet tiene la revista principal y después tiene otras específicas. Por ejemplo, Salud Global o de Lancet Diabetes. Y bueno, ¿qué se puede hacer con esto? Ahí estaba lo que les decía antes, podemos navegar por tema específico. Ustedes habrán visto, los que hayan trabajado con, por ejemplo, subsidios o cuando los investigadores son evaluados, como está esta resolución del CONICET, por ejemplo, que si yo publiqué en una revista que está en Cielo, hay tanto puntaje, si publiqué en Scopus hay otro puntaje, y así sucesivamente. Todos los administradores de estas instituciones, como el MinSit o el CONICET, lógicamente que trabajan con Scopus y lo usan Scopus como un parámetro de evaluación. Bueno. En la parte de fuentes vamos a tener, perdón, vuelvo a la imagen anterior. Fíjense, en esta no, acá. Cuando acá vemos The Lancet en esta columna, después tenemos tres atributos. Uno es Site Score, el otro es SJR y el otro es SNIP. Bueno, estos son unos calificadores que se generan a partir de la base de datos para métricas o puntajes, digamos, que recibe la revista. Vamos a ver el Site Score. Es una especie de, nos sirve para tener una métrica, ¿sí?, de las revistas que analiza Scopus. Ustedes me van a decir, uy, ¿esto para qué me sirve? Bueno, justamente, esto es importante para los que editan revistas o también que publican en revistas de primera línea. Lógicamente, me va a interesar saber cuál es el impacto de una publicación. Y entonces estas métricas nos sirven para determinar eso. Por lo general, las revistas más famosas o las más importantes son las que tienen un puntaje importante con estas métricas. Entonces, algunos investigadores, bueno, pueden decidir, voy a publicar en esta revista o en aquella otra. También se incluye en este análisis los artículos que ya aparecen en Internet aceptados en la misma revista, pero que todavía no están incluidos en un número de la revista. Esto pasa porque a veces hay publicaciones que ya tienen un plan, un calendario, donde si yo envío un artículo,
por lo general, después que fue aceptado, me dicen, su artículo se va a publicar en el número de julio de 2022. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Mientras, como ya fue aceptado, se publica una versión llamada artículo en prensa, que está en internet hasta que cuando salga en la revista de julio de 2022, ahí sí va a estar en la tabla de contenido incluido. Esto se puede hacer con la estructura digital. Antes era una pesadilla y a veces la gente se citaba, artículo se va a publicar en tal revista, no sé si vieron que a veces aparecen esas citas cuando era la época, bueno, de las revistas en papel, ¿no? El formato, esa estructura sigue más o menos funcionando, aunque hoy en día no tiene sentido, porque el artículo puede ser, como ya les digo, lo pueden poner en el sitio web de la revista Hoy, pero diciendo esto, que va a salir en el número de julio de 2022. ¿Sí? Bueno, ya estamos terminando. Acá les dejo dónde pueden encontrar más información si se hacen fanáticos. Bueno, estos son los canales oficiales que tiene Scopus en las redes. Pero lógicamente el más importante para ustedes es, perdón, es el acceso que tenemos a través del MinSit, porque también ahí pueden ver, ahora yo se los voy a mostrar cuando ya terminemos con la presentación, ahí tienen en la página del MinSit también tutoriales sobre temas puntuales. Bueno, este es el fin de la presentación descriptiva de Scopus. Si quieren, hacemos un intervalo de 5 minutos, porque así me voy a buscar agua, que me quedé afónico. Y si quieren, tienen alguna pregunta, sí, tomen nota que ya les contesto, ¿sí? Y si quieren, Sí, paramos. perfecto. No sé cómo hacen. Perfecto, voy a calentar el agua del mate. Claro, eso. Bueno, Los temas gracias. importantes de los intervalos. Exacto, exacto. Bueno, genial. Nos vemos en 5 minutitos. Ok.
Bueno, espero que ya hayan calentado el agua del mate. ¿Alguna pregunta de esto? ¿De lo que ya vimos? Si lo desean para intervenir, pueden ir levantando la mano o dejar sus comentarios o sus inquietudes en el chat, que yo voy a estar leyendo si lo desean. O si no, bueno, yo para darle un poco más de organización al espacio de preguntas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo le quería hacer una consultita. Terminamos con el taller de hoy porque me tendría que retirar. ¿Van a subir el material acá al archivo del espacio? Esa pregunta fue recurrente, Eduardo. Una Sí. tiene que ver con, bueno, el video, la grabación de esto, sí, se va a subir seguramente a las redes sociales de la Secretaría. Y la otra pregunta es sobre la presentación. Eduardo, vos nos podrás compartir el archivo. Igual ya con la grabación también estaría disponible la presentación, pero bueno, si quieren, Sí, eso lo... por supuesto, ya les envié el PDF o se los mando después por mail, no hay problema. Perfecto, entonces lo comparto, o sea, está disponible también la presentación para los que quieran. Sí, claro, por supuesto. Roxana Escorzo levantó la mano, Eduardo, tiene una consulta. A ver, Roxana. Acá estoy, hola. Yo Sí. mientras hablaba Eduardo, intenté entrar con mi correo institucional y pude acceder a Scopus por el correo de la UNLAN. Y estuve mirando que cuando uno busca por autor, se puede poner el ORCID del autor. ¿Es así? Sí. Los reconoce porque yo puse, qué sé yo, el mío y no lo reconoció, por ejemplo. O tenés que tener publicaciones para que te reconozca el ORCID. No, tengo que tener publicaciones que estén en Scopus. Ah, Porque, o sea, no es que reconoce digamos, el ORCID. Hmm. no, lo que pasa que Scopus y Web of Science son bases selectivas, no son exhaustivas. Es decir, si nos buscamos en otras bases, digo, nos buscamos los que somos autores. Probablemente en Google Académico, en Sí, yo Scholar uso eso. Google, claro, Hmm. va a haber más trabajos tuyos porque Claro. Google Scholar recopila, digamos, se dice cosecha. Lo que pasa que por ahí no quiero usar palabras que son de la jerga. Google Scholar cosecha de todos lados. Es una herramienta muy interesante porque, digamos, casi todo lo que está en Web of Science o en Scopus, más todo lo que está en acceso abierto y lo que sea académico, Google Scholar lo levanta. A su vez también, de la misma manera que nosotros podemos tener un perfil en Google Scholar, también se recomienda que las universidades y las revistas tengan un perfil en Google Scholar. De esta manera, esa información entra más rápido, digamos, y circula más rápido y tiene más impacto, ¿sí? Sí, Porque a está bien. veces ocurre que, bueno, algunos se preguntan, no tengo impacto, y bueno, entonces yo les pregunto, ¿tenés perfil en Google Scholar? No. La revista tiene página, como página de Facebook, digamos, tiene la página en Google Scholar, porque de esa manera cada artículo va siendo, al estar ya metadateado y puesto ahí, está a disposición y tiene un alcance mucho mayor que por otros canales. Sí, yo Entonces, estoy acostumbrada a esa, esa base, estoy muy acostumbrada a esa base de sí, datos.
Y te hago otra pregunta. Lo mismo sucede con el ISSN de las revistas. Tienen que estar en Scopus, si no tampoco las reconoce, obviamente. Y Porque no, se puede... No, tienen que ser, claro. Está no, bien. yo puedo buscar por lo que quiera, pero si no está la revista ahí, no. Claro. Está bien. Yo, No, por a veces ejemplo, uno no sabe si están, generalmente ahora las revistas ponen, pero a claro, veces uno no sabe si están o no están, entonces por ahí conoces lo sí, pones, si no te aparece es porque no tienes Scopus. No claro. están. Bueno, listo. Gracias, ¿eh? En el caso, por ejemplo, yo tengo amigos que tienen publicaciones en Scopus, pero porque son investigadores, bueno, yo digo en serio. Entonces yo entro y me busco y no. Justo en la revista que publiqué yo no están en Scopus. Entonces entro a Scopus y me deprimo, me pego latigazos, pongo sal gruesa en el piso y me pongo de rodillas. Y bueno, Ah, no es ¿qué para va a tanto. hacer? Pero tengo amigos que son famosos y que puedo chapear y decir, este es amigo mío, es famoso, tiene muchos artículos en Scopus. Lógicamente, hay que publicar en inglés y en publicaciones que estén indizadas en Scopus. Hay muchas discusiones porque, digamos, muchos se quejan de que las instituciones principales dicen o toman como criterio de calidad tener publicaciones en Scopus. Entonces le dan puntaje o le dan subsidio a una investigación o no si el director, bueno, que tenga más publicaciones en Scopus. Pero bueno, uno dice, es arbitrario, no, porque Scopus es sesgada, es anglosajona, es WASP. Bueno, pero está bien. Pero la institución que elige usar Scopus es el tema, ¿no? Que lo que es Scopus es aparte. Pero bueno, todos los que tengan experiencia en investigación ya sabrán esto. Bueno, gracias. Por favor, acá veo que varios pudieron crear el usuario. Bueno, bárbaro. Cuanto más usen la base, mejor, porque la base es provista por el ministerio. Entonces, digamos, cuanto más usamos, más nos dan. Esto se llama como el principio Mateo de la Biblia, ¿no? El que es rico acumula más plata y el que es pobre es más pobre. Entonces, si yo uso más las bases del ministerio, me dan más bases. Esto siempre, un día no me van a dejar entrar más a la matanza porque me van a decir, Eduardo, todas las veces nos decís lo mismo. Yo soy muy repetidor, man. La maestra Ciruela. Pero bueno, es una herramienta importante y que tenemos la posibilidad de usarla. Así que les voy a compartir ahora cómo sería el acceso si ustedes estuvieran en el campus de UNLAM. Bueno, la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología del MINCIT contiene varios recursos suscriptos, ¿sí?, para todas las instituciones, estas que están acá, de Argentina, entre las cuales está UNLAM, ¿sí? Bueno, y acá tienen todo esto que, si están aburridos, en vez de mirar el juego del calamar, después pueden ponerse a leer todo esto. Y a nosotros lo que nos interesa son los recursos suscriptos, que son todos estos. Ven que hay distintas bases de datos según disciplina. Por ejemplo, hay algunas que están especializadas en física, otras en química, medicina, geología. Bueno, Scopus es una base de datos generalista, digamos, multidisciplinaria. Cuando ustedes cliquean
acá les va a aparecer la... ¿se ve bien? ¿Se ve bien lo que estoy navegando? Sí, Porque sí. yo no lo veo. Sí, perfecto. Bien. Bárbaro. Bueno, entonces, acá tienen una descripción de Scopus y unos cuantos tutoriales. La búsqueda simple, las alertas. ¿Vieron que le dije los de las alertas? A la mayoría son videitos, muy cortos. Cómo analizar los resultados, encontrar los autores principales de alguna disciplina, cómo hacer la búsqueda avanzada, cómo hacer el análisis bibliométrico con Sitescore. Acá está lo que comentaba la colega, cómo asociar tu perfil de ORCID, qué es el índice H y cómo buscar patentes. Bueno, ven, y acá como en este caso yo estoy entrando por acceso remoto porque no estoy en la UBA, estoy en mi casa, me dice estás accediendo desde la red de la UBA. Si ustedes también tuvieran acceso remoto, les detectaría el IP y les diría, estás entrando desde la UNA. Yo siempre les doy más trabajo. Bueno, y después tenemos acá acceder a la plataforma. Cuando yo cliqueo, bueno, se va a abrir otra ventana a la cual tengo que ir. Y entonces cambio de ventanita. Y ahí vamos a entrar a Scopus. No sé si quieren ver algo en particular, si tienen algún tema que les interesaría. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, sí. Sí, se Bueno, ve perfecto. acá ven que yo hice mis deberes y entré con mi usuario, uno de los 2 o 3 que tengo. Por lo general, hay que acordarse de que si uno deja un tiempo sin entrar, es como que el sistema se olvida el password y hay que volver a generar otro. Y bueno, no se asusten si les pasa eso. Yo ya me acostumbré porque me la paso cambiando de password. Bueno, así que tengo el usuario. Perdón, ¿puede Sí, ser una pregunta? sí, sí. Estás entrando por Scopus al MinSit. La pregunta es, para entrar a la biblioteca del MinSit, ¿entro solamente por un sitio institucional? Sí, 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 sí. remotamente por la institución. Pero ahora está abierto, por la pandemia podemos entrar en un LAM, antes era solo en las 6 u 8 computadoras que había y ahora está liberado y podemos entrar desde Sí. nuestras computadoras con el correo UNLAM. Sí, de hecho es lo que hice yo recién. Nunca había entrado yo desde casa y recién lo probé y funciona. Ah, perfecto. Sí, lo que por ahí les puede pasar es que alguna información no esté disponible y la tengan que pedir, como dice ahí, por préstamo interbibliotecario. Pero bueno, lo que sería interesante es que por ahí para el miércoles que viene, no sé si que vean si les funciona todo. Por ejemplo, se pueden descargar algún artículo. Hola, yo probé recién, nunca había entrado y pude descargar artículos. Lo único que, por ejemplo, todo lo que era estadística que estuvo mostrando, eso no sé cómo acceder y no lo encuentro. Claro, no, ahí hay que escarbar un poquito. Bueno, ahora... Eduardo, ¿puedo hacer un aporte? Sí, sí. Quizás por ahí esto sea útil también. Esto porque me agarro del comentario que hicieron hace un ratito sobre la biblioteca del MinSit.
Sí, la biblioteca del MinSit siempre fue un sitio, una plataforma que no tiene una colección propia, sino que es como una metabiblioteca que a partir de ese metabuscador que ofrecen, se puede buscar información científica desde todas las editoriales o revistas científicas o bases de datos de información científica a las cuales está suscripta el ministerio, que es el que da esta herramienta para las universidades. No sé si eso por ahí quedó Sí, tal como, cual. como confuso o, bueno, lo aporto como para que todos también tengan esa información. Ah, sí, lo explicaste muy bien. Yo lo vi porque como tengo que hablar de Scopus, me puse así como los caballitos y voy Scopus. Pero lógicamente, en esa pantalla anterior que les había mostrado, como bien dijo David, ¿no? Sí, sí, así es. Como bien dijo el colega David, todos esos recursos que les mostré rápidamente, yo puedo buscar con un metabuscador que tienen en todos esos a la vez. Eso es lo más recomendable. Pero bueno, como el taller este es de Scopus, estamos enfocados en Scopus. Igual ese tema, David, hay que ver porque no sé cómo ocurre cuando, en el caso de ustedes, por ejemplo, supongamos que el MinSit tiene 30 bases de datos, pero para la Universidad de La Matanza solo hay disponibles 5 bases de datos. Entonces no sé si la búsqueda que haga yo, por ejemplo, la UBA tiene todo, pero digamos, de 30 tenemos acceso a 30, pero por ahí hay universidades pequeñas que no tienen acceso a los 30 bases, tienen acceso a 5 bases. Pero bueno, para eso, no sé, yo tendría que hacer una búsqueda en la UBA y otra búsqueda en la UMLAN para ver cuántos resultados me da. Si no, podemos hacer esa prueba nosotros. Elegimos un tema, vos buscás y yo busco, y el que tiene más resultados gana. Claro, ¿Te sí, parece? podríamos hacer eso, sí. Lo que sí podemos Yo, ver, no sé si querés que lo muestre ahora, yo es justo qué recursos estaba, tiene la UMLAN. claro, yo justo estaba entrando a instituciones habilitadas dentro de la biblioteca del MinSit Sí, y estaba viendo primero si estaba la UNLAM, que sí está, confirmo que claro, está. por supuesto. Y quería entrar, si quieren yo les comparto pantalla. Em, recursos con descarga directa. Sí, les puedo mostrar, va, no sé, como quieras, Eduardo, si vos lo tenés ahí a No, mano, también lo puedes hacer. si es pertinente. Tengo que cambiar de pantalla. Claro. Y lo igual, solo también como para agregar, claro, acá hay los representantes, tendrían que, hay uno que hay que modificarlo, de los representantes institucionales. Y después lo que también resalta es el catálogo de publicaciones. Pero bueno, las estadísticas de uso también estaban para consultar. Claro. Bueno, acá están las instituciones habilitadas. Y acá está la UNLAM. Bueno, acá están los contactos. Cada institución tiene un contacto para el uso, para un problema de conexión o para difusión de los recursos. Y después, acá están los recursos que tiene disponibles la UNLAN. Entonces, por ejemplo, esta base IOP, que es Instituto de Física, la tienen hasta el 31 de diciembre de 2020. Entonces, a veces les puede pasar que ustedes necesitan un artículo de Science de 2020 y acá dice hasta el 1 de julio de 2016.
Ese lo tienen que pedir por préstamo interbibliotecario. Ah, justo lo que acabo de decir. Recursos con acceso a través del servicio préstamo interbibliotecario. Acá ven, por ejemplo, que hay suscripciones que duran hasta 2023. Entonces van a decir, pero ¿qué? ¿Y a mí para qué me sirve un journal de la Physical Review de 2022? Bueno, era por lo que hablábamos antes. Acuérdense que hay artículos que se publican con artículo en prensa, que en realidad no es en prensa porque la prensa no existe más, o sea, no hay una imprenta, es una manera de decir artículo que se va a publicar algún día en el número de la revista. Pero justamente ese artículo del 2022 nosotros lo podemos ver porque está la suscripción. Por eso acá está indicado los periodos suscriptos. Bueno, y acá están las estadísticas que mencionaba David. Scopus también tenemos suscripción. Bueno, entonces, no sé si querés agregar Perdón, ¿te algo. puedo hacer una pregunta? Sí, sí. No tiene filtro por diseño de estudio, ¿no? Como tiene la BBS, por ejemplo. ¿Por disciplina será? No, por diseño. Por diseño de... Si es ensayo clínico, Sí, revisión sistemática. Scopus. Sí, sí, Scopus. Y me tengo que fijar porque... Sí, estaba recién jugando ahí en los filtros y no lo encontré, pero... Sí, no me acuerdo. Me parece que eso es más... ¿de qué disciplina estamos hablando? En salud. No, eso me parece que es más de PubMed o de Medline. O de Cielo incluso. ¿No? Sí, sí, sí. No sé si... En la BBS está, ¿eh? Claro, sí, sí. El tipo de La estudio, Biblioteca sí. Virtual de Salud. Sí. La BBS a su vez es un derivado de Medline o de PubMed. Entonces, claro, ellos sí tienen ese tipo de filtro. Pero bueno, ahora no me acuerdo porque lógicamente yo no soy buscador de médicos. Excepto como una persona curiosa, digamos. O sea, no es mi... Bueno, les quiero mostrar un poquito algo básico así de navegación. Y el tema, ¿cuál sería ese del estudio clínico? No, no sé, cualquier tema que tenga que ver con salud y uno esté buscando un estudio, un tipo de estudio en particular, como puede ser un metaanálisis, una revisión sistemática. Sí, no, pasa que eso más de tipo Cochrane, no sé, está en otros lados. Acá no sé si va a haber tanto. Sí, pero sí, con un operador booleano se puede en la búsqueda de repente poner, yo recién estuve probando y aparecen. Me tengo que fijar el tipo de documentos. Pero por eso decía si tenían algún tema para buscarlo directamente. Quizás, Eduardo, también eso podría ser como para retomar en el encuentro que viene ese tipo de búsquedas, ¿no? O sea, me resulta interesante también lo que plantea. Sí, lo más fácil voy a buscar algo tipo médico y me fijo. Ahora no lo tengo presente. Pero, por ejemplo, voy a buscar melatonina. En inglés, ¿no? Puse. No hay mucho artículo. Perdón, hago una consulta porque tuve inconvenientes para ingresar hoy y la coordinadora me mandó el link porque no me había llegado el link. ¿Va a ser el mismo para el próximo taller, la semana que viene? Sí, Graciela, esto es así.
el link que has recibido es para ingresar al equipo. Una vez que estás dentro del equipo, como ya ahora estás adentro, incorporada al equipo, el Bien. encuentro se va a dar como este mismo. Bueno. Esto a mí me va a permitir que cuando iniciemos el segundo encuentro, te pueda yo, digamos, solicitar el ingreso a la Bueno, reunión. muchas gracias. Pero te vas a conectar, sí, sin problema, seguro. Listo, gracias. De nada. Sí, la consulta es interesante, pero vuelvo a lo que dije al comienzo. Scopus es una base generalista, sí, multidisciplinar. Entonces, no va a tener ese tipo de filtro. Puede ser que sí, Claro, con otro depende de la truco. búsqueda, depende No, de la no. búsqueda que hagas. Ahí Sin el, en tipos de documento, viste que te hace una apertura distinta. Depende de la búsqueda que vos hagas. Recién vos buscaste algo y si vas sí, a tipo acá de les estaba documento, mostrando. claro, ahí te aparece eso. Pero si vos haces otra búsqueda, te aparecen otras cosas, que es el resultado de esa búsqueda, qué tipo de documentos reúnen. Por ahí para lo que ella necesita hacer, tiene que hacer una construcción especial. Es como ella misma dijo, es como una expresión booleana de la búsqueda. Y la tiene que ir armando con los filtros. Acá también hay búsquedas avanzadas, pero Claro. ¿qué pasa? Retomo, es una base generalista multidisciplinar. Entonces, por ahí acá adentro no va a estar. Vieron que había una base que se llamaba IOP Science, ¿sí? Sí. No va a estar todo lo del Instituto de Física de Inglaterra metido adentro de Scopus, ni va a estar todo Medline. Si yo voy a buscar un tema médico en Scopus, no me puedo quedar solo con Scopus. Tengo que ir al mayor, que es PubMed. Y en PubMed, como está especializada en medicina, me va a decir, sí, lógico, ahí necesito, no es que es un médico o un profesional de la salud, tiene que poder filtrar por un estudio de caso, porque por ahí hay un solo enfermo, un solo paciente en el mundo que tiene esa condición y etcétera. O necesita justamente lo que ella preguntaba, que si eran estudios clínicos o exploratorios, o bueno, no sé los tipos de estudios que hay en medicina, pero son específicos de una disciplina. Entonces, la base Scopus es una base generalista y no va a tener Medline metida dentro. Lo que sí puede pasar en otras bases, como Web of Science. Web of Science sí tiene Medline incluido, pero eso depende del tipo de base que estamos trabajando. Por eso vuelvo a repetir, si yo soy físico, no voy a buscar solo en Scopus. Tengo que buscar en la base de Instituto de Física y en otros. Y si soy geólogo, lo mismo, no voy a buscar en Scopus, voy a buscar en la base de geología más importante de mi área y después en Scopus. Por eso también les dije que es muy raro que usemos solo una base de datos. Bueno, igual acá fíjense que tengo para filtrar, que yo busqué un tema al azar, uno solo. Ahí está lo que preguntó la otra compañera. ¿Sí? Es arriba de todo, profesor. Fíjese que dice analizar los resultados. Sí. Ahí, sí. Por ahí es el gráfico que se arma. Sí. Que la otra compañera no lo había encontrado. Gracias. Bueno, vamos porque a hacerlo. Es otra versión esto, sí. Sí, las capturas de pantalla, bueno, siempre las plataformas van cambiando el look and feel. Bueno, acá, este tema, fíjense qué interesante todo lo que nos da como resultados, donde se ve, a simple vista se ve que las primeras publicaciones son de 1958 y el máximo de publicaciones fue en el 2018. Ahí está.
A 2020. Bueno, lógicamente que después todavía no está en la información de estos años. Sin embargo, lógicamente al año que viene puede ser que esto crezca un poco más. Y si yo quisiera ver, acá está lo que les decía de artículos en prensa. Estos, lógicamente, que son del 2022, son artículos que todavía no tienen un número específico del fascículo de la revista. Que lógicamente yo los puedo ver cliqueando. Ahora no lo voy a hacer porque... Pero ven que está esa posibilidad. Acá podemos ver también los países que más investigan sobre un tema determinado. Y bueno, también podemos ver si hay algún aporte de Argentina. Acá está Argentina. Bueno, supongamos que queremos ver... Argentina publicó, hay 592 trabajos. Y bueno, acá, bueno, hice un filtro por país. Digamos, bueno, voy a leer de este tema que se publicó de Argentina. Ya tengo también, me aparece, bueno, este justo lo conocía porque es el profesor de Golombek. Cardinali, que es el experto en melatonina y los temas del sueño. Tiene 275 trabajos publicados. Y acá puedo volver a filtrar o elegir, por ejemplo, si voy a leer los artículos de 2021-2020. Profesor, perdón, una Sí. pregunta. Acá donde dice Open Access, donde dice All Open Access, ¿quiere decir que yo accedo a todo el documento sin tener ninguna membresía? ¿Qué es lo otro? Gold, Grow, Green. Esa muy buena pregunta. Me parece que era algo así, yo me parece que lo había visto. Sí, Me sí, parece están que acá. puede ser eso. Ahí. Sí. Bueno. Estos artículos, como están en acceso abierto, han sido información seguramente que fue financiada por algún estado. Entonces, hay varias leyes en varios países, Argentina tiene la suya, que dice que toda investigación subsidiada o financiada con fondos públicos, los resultados deben ser publicados y puestos a disposición en acceso abierto. Por lo general, esto ocurre con las publicaciones, por ejemplo, de alguna universidad. Cada universidad tiene un repositorio, entonces las maestrías, las tesis de maestría, de doctorado, los artículos de las revistas y las investigaciones de esa universidad, por lo general, son publicadas en el repositorio de la universidad, que suele ser de acceso abierto. Ahora bien, cuando voy a publicar en acceso abierto, hay una especie de tipificación de los tipos de publicación en acceso abierto, que se llaman, como dice ahí, dorada, verde, diamante. Vamos a hacer como los alumnos y lo vamos a buscar, ¿sí? Entonces, dorada es que se publicó en revistas de acceso abierto, vía verde en un repositorio. Por ejemplo, todo lo del repositorio de La Matanza es vía verde. Y después está el modelo híbrido. Ven que dice híbrido, gold, bronce. Eso quiere decir que hay revistas que son de acceso abierto. Pero ¿qué pasa? Hay que pagar
para que publiquen el artículo. Entonces eso le da una, bueno, el colorcito este distinto. Es una exquisitez, pero lo que tiene es que esos artículos en acceso abierto, yo sé que los voy a encontrar. Voy a poder acceder a ellos porque justamente no importa que no esté suscripta la institución o el MinSit, ¿sí? En cambio de los otros resultados, vamos a ver un ejemplo. Supongamos, bueno, ven, justo el primero es de acceso abierto. El segundo parece que no. Entonces, bueno, nosotros queremos leerlo. Entonces cliqueamos verlo en el editor. Ay, se me abrió otra ventana. Espérenme un momentito. Porque ahora que seguro quiero ver uno que no me deje verlo, no. Cuando busco, no. Ahora que quiero uno que no me funciona todo. Ven que, por lo general, ¿qué pasa? El primero lo vamos a poder consultar porque es de acceso abierto, ¿sí? Entonces le pongo abrir en una pestaña nueva. Y ahí tengo el artículo, ¿sí? Y con el otro, que también busqué, estaba por acá, también tengo el artículo, me puedo bajar el PDF, bueno, en fin, todo. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿y en qué estábamos? Ya me perdí. Profesor, ¿por qué no prueba a marcar una de las opciones que tiene ahí para que solamente le muestre, por ejemplo, las Gold? Queremos ver las Gold. Bueno, vamos a cerrar. Para asegurarnos de que a las que entremos no vamos a poder. Digo. Mostrando los primeros. Ah, pero acá no. No. Vamos a... Era ahí, en ese. los Gold, ¿no? Sí, ese, por ejemplo. Está. Bueno, acá le pongo filtrar. Claro. Solo los Gold. Y ahí, si lo quiere ver, ahí sí no vamos a poder. Se supone. No, sí, ¿cómo que no? Ah, porque está... Todos los registros tienen esta opción que dice ver al editor. Porque acuérdense que les dije, la base es referencial. Digamos, los PDF no están adentro de Scopus. Claro. Cuando cliqueamos, por lo general, a ver si se ve, yo voy a poner abrir en una pestaña nueva para que ustedes sigan viendo la pantalla. Por lo general se redirecciona a partir del DOI, que es este numerito, ¿sí? Y entonces eso me lleva al editor donde el artículo, por ahí está publicado directamente en línea. Bueno, en este caso no. Ah, sí, acá está. Ver texto completo. Bueno, y acá ya lo puedo ir leyendo, ¿no? Y tengo también otra opción que es, bueno, me bajo el PDF, miro los dibujitos. O, bueno, lo quiero citar. Y acá me aparecen los formatos. Ahora, ¿qué otra cosa que les quería comentar? Ah, después ven que acá está este iconito
Bueno, Sí. muchas revistas piden el ORCID. Entonces, supongamos, acá hay alguien que era de Argentina. A ver. Esta es la afiliación, por ejemplo, Walter Manucha trabaja acá en la Universidad de Cuyo y en el CONICET, Inbecu CONICET. Tiene doble filiación, ¿sí? Y quiere decir que este artículo va a contar tanto para la Universidad de Cuyo como para el CONICET. Y de paso, no ven el ORCID, ¿no? No, porque lo abrí en otra pantalla. Bueno, va de nuevo. Abrir en una pestaña nueva. Yo más bien soy abridor de ventanas que de pestañas. Pero bueno, acá está el ORCID, que era lo que preguntó la otra compañera. Y acá ven, por ejemplo, es un número, ¿sí? Es como un DNI para identificar a este autor de los que se llamen de forma similar. Entonces, el Walter Manucha que tenga este código es este y no otro. Y acá me aparecen, bueno, por ejemplo, sus publicaciones, qué sé yo. También puede tener una especie de perfil con los datos de contacto, de qué institución trabaja, ¿sí? Bueno, esto era porque algo que se había comentado también. Bueno, volvimos entonces al listado que tengo de los artículos, como eran los Gold, ¿no? ¿Y querías preguntar alguna otra cosa? No, gracias, profesor. Bueno, creo que por hoy me parece que hemos agotado el tiempo y no quiero agotar vuestra paciencia. Pero si quieren o tienen algún punto en particular o algún tema que estén investigando y saben también cómo se llama en inglés y quieren algunos, le mandan a David y yo por ahí puedo preparar algunas búsquedas o ejemplos con eso. También voy a indagar lo del tipo de estudio que fue la consulta que hicieron. Y si les parece prudente, entonces por hoy terminamos y nos encontramos el próximo miércoles. Bárbaro. Muchas gracias, profesor. Muy claro todo. Muchas gracias. Pudimos entrar. Gracias. Buenísimo. Buenísimo. Muchas gracias, profesor. Muy interesante, muy bien explicado todo. Bueno, me alegro que les haya servido. Muchas gracias. Así que bueno, si quieren algún tema o algo, le pasan ahí a David o a Francisco y ellos me lo harán llegar. Perfecto. Muchas gracias. Nos La vemos clase la que semana viene hacemos todo en Scopus directamente. Bárbaro. Bueno. Me meto justamente para hacer el cierre, como bien dijo el profesor, cualquier material que quieran pedir se lo escriben a David. Y como mencionó también, bueno, el próximo taller, el próximo encuentro es la semana que viene, el 20 de octubre a las 16 horas, al igual que hoy. Así que muchas gracias a todos y a todas por haber participado. Esperamos que haya sido muy productivo, estoy seguro que sí. Y nos estaremos encontrando la próxima. ¿Bien? Gracias. Ok, muchas Buenas gracias. tardes. Bueno, hasta pronto. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias, nos vemos la semana que viene. Hasta luego, entonces. Hasta luego.